Vamos a la palabra del Señor, capítulo 2 de la carta a los Hebreos, verso 10. Después leemos el 14 en adelante. Si lo tenemos todos, damos lectura a esta su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Y que Dios nos ayude a comprender, hermanos, que realmente todo depende de Dios. Todo dependió siempre de Dios, todo depende de Dios y todo dependerá siempre de Dios. Eso es algo que tiene que alegrarnos a nosotros, porque la Escritura dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si este Dios maravilloso, el cual tiene el control de todas las cosas, está con nosotros y por nosotros, debemos estar seguros de que todo aquello para lo cual Dios nos llamó, con su ayuda lo hemos de alcanzar. ¿Cuántos lo creen? Así que, hermanos amados, como todo depende de Él y como venimos oyendo todo este tiempo, las diversas enseñanzas que el Señor nos viene trayendo para alcanzar un mayor conocimiento acerca de las cosas que Dios ha preparado. De esta manera crecerá nuestra fe, porque vamos conociendo mucho más de aquello que Dios ya estableció en su palabra. De esta manera nos vamos a unir, como hemos oído, en una misma fe. Amén. Están todos allí, ¿verdad? Vamos a esperar un poquito que se acomoden los hermanos. A ver, los niños, quietecitos allí. Estamos ante la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y es tan importante considerar, hermanos amados, que de hecho la fe que nosotros tenemos tiene como base la palabra de Dios. Y como alguna vez aclaramos, la fe no es tan un misterio tan grande como a veces lamentablemente equivocado interpretamos. Al agregarle tantas cosas, a veces lo sencillo se hace inentendible o a veces también inalcanzable. En realidad es sencillo. Dios dice y yo le creo. Eso es fe. ¿O no? Dios habla y yo le creo. Eso es fe. Dios habló a Abraham y Abraham le creyó. Eso es fe. Amén. Entonces nos dejamos persuadir por el oído. Nos dejamos persuadir. Creemos, confiamos en que aquel que promete va a cumplir todas las cosas. Por eso leer este pasaje va a darnos a nosotros una mayor alegría, porque vamos a hablar de Cristo como el autor de nuestra salvación. Y a veces cuando hablamos de la palabra autor nos hacemos la idea de que autor puede ser alguien que escribió un libro, que escribe una canción, que escribe un poema. Sin embargo, la palabra autor en este caso va mucho más allá de eso. Y es de lo que de alguna manera nos vamos a maravillar y nos vamos a gozar al comprender la importancia que tiene que Jesús haya sido nuestro autor o el autor de nuestra salvación. Amén, que no fue obviamente fácil, todos sabemos que fue un sacrificio por el cual Él tuvo que padecer, llegar hasta la cruz,
y sin embargo, hermanos amados, produjo algo a favor nuestro, que es lo que tenemos que tener siempre presente. Aunque las cosas nos parezcan a veces un poco exigidas, jamás Dios nos va a pedir algo que Jesús no haya vivido. ¿Cuántos están oyendo? Jamás nos va a pedir algo que Jesús no haya experimentado. Por eso que Él puede compadecerse de nosotros. Entonces, cuando Dios nos pide algo, hermanos amados, es porque justamente se puede alcanzar, se puede lograr. Porque hay alguien, para la gloria de Dios, que ya lo hizo. Autor. Porque dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción ¿a quién? Al autor de la salvación de ellos. La palabra autor, voy a hablar a dar su significado. Corrientemente quiere decir el cabeza o jefe, fundador o iniciador, pero también significa pionero. La palabra pionero habla de primeros pasos o de personas que inician algo. ¿Escuchó? Primeros pasos, personas que inician algo. Se puede usar en el sentido de fuente u origen. Ahora bien, si la palabra autor quiere decir todo esto, entonces nos está mostrando claramente que hay alguien que se llama Jesús, que vino en un cuerpo de carne semejante al nuestro, rodeado de debilidad, y que estando en esa condición de siervo, de hombre, de débil, cumplió así todas las justas exigencias que estaban escritas en la ley. Las justas exigencias que hoy se cumplen en aquellos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, se cumplieron en Cristo. Él fue el hacedor y, como hemos dicho en muchas ocasiones, el ser humano perfecto. Si hubo un ser humano perfecto en todos los tiempos, fue Cristo. Y de hecho, Cristo es nuestro modelo. Y Cristo es la cabeza de esta raza en la que estamos hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es importante pensar en esto. ¿Sabe por qué razón? Porque justamente hay alguien que ya caminó. Hay alguien que fue el autor. Hay alguien que, como dice la Escritura, Cristo es la cabeza. Amén, de la iglesia. ¿Cuántos saben esto? La segunda cabeza de la raza, Jesucristo. Y no es casualidad que la palabra autor signifique cabeza, jefe, fundador, iniciador, pionero, el que dio los primeros pasos. Jamás hubiésemos alcanzado nosotros ni siquiera la intención en nuestra mente de una salvación tan grande. Si hablamos de la salvación, tenemos que hablar todo lo que con ella conlleva, que es la vida que tenemos, la alegría que tenemos, el gozo que tenemos de ser participante en la naturaleza divina, de poder gozarnos y alegrarnos a pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades. Podemos darnos cuenta, hermanos amados, que conforme a la palabra de Dios, que este autor, este que hizo los primeros pasos, lo padeció con gusto para que detrás de él fuésemos todos nosotros. Así que lo hizo con gozo, y esto tiene que de alguna manera abrirnos a nosotros el entendimiento para que sepamos el valor que tuvo en Cristo Jesús, que tiene en este tiempo presente en Cristo Jesús y que tendrá también para nosotros. Que Jesús haya sido el iniciador, el primero que dio los pasos, la persona que inicia. Es la fuente porque es la fuente, es el origen porque Él es el origen. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, visibles o invisibles. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces Él es el origen, Él es la fuente. Miremos a aquel que es el autor de nuestra salvación. Cómo, hermanos míos, pudo hacer algo tan hermoso, tan precioso. Y como quisiera que en esta noche nosotros todos entendamos, hermanos amados, lo que esto significa realmente. ¿Para qué? Para que ya no nos sintamos exigidos, para que no nos sintamos que Dios nos está demandando demasiadas cosas. Todo lo que Dios pueda demandarnos por medio de su palabra, en primer lugar, es lo que Cristo vivió. En segundo lugar, es lo que nos conformará a la imagen preciosa de su Hijo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. En todos estos usos se adhiere a la palabra una idea básica. Escuche,
Un argegos es la palabra del griego, que me olvidé de mencionar, la palabra autor, la palabra del griego es argegos, téngalo presente, argegos. Es la que indica algo con el fin de que otros puedan participar después. Escuche, vuelvo a leerlo. En todos estos usos se adhiere a la palabra una idea básica. Un argego es el que inicia algo con el fin de que otros puedan participar después. Entonces, es imposible que aquel que quiera vivir piadosamente no padezca persecución. La Escritura dice, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Por qué razón? Porque también con Cristo sucedió lo mismo. Padeció Cristo a causa de ¿qué cosa? A causa de vivir como Dios quería que viviese. Los religiosos, los hombres de renombre de aquellos tiempos, todos se levantaron en contra de Cristo porque se hallaron con un hombre que hacía todas las cosas diferente a lo que ellos habían aprendido, diferente a sus tradiciones, por las cuales también condenaban a Jesús cuando Jesús no guardaba sus tradiciones. Y Jesús no vino a guardar tradición. Nosotros no somos llamados a guardar tradiciones. Nosotros somos llamados a guardar la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, Él hizo algo, el iniciador. ¿Y el propósito cuál era? ¿El fin cuál era? Que otros puedan participar después. Así que mire, cuando usted padece, como ya dice el apóstol Pedro, cuando uno padece luchando por la verdad, por la justicia, debe realmente sentirse bendecido, debe sentirse de alguna manera, gloriarse en Cristo Jesús, porque le está siendo concedido. Pedro, cuando fue castigado con Juan y fueron puestos en la cárcel, con gozo salieron de haber participado, de haber padecido a la manera que Cristo padeció. ¿Por qué razón? Porque entendieron que el autor de su salvación marcó unos pasos que no se pueden evitar, pero esos pasos llevaron seguro a Jesús a la cruz, de la cruz al sepulcro, del sepulcro a la diestra de Dios Padre. ¿A dónde nos llevará a nosotros? ¿A dónde hubiese llevado? ¿A dónde llevó a Pedro, a Pablo, a Juan? ¿A dónde lo llevó? Sino a la misma presencia de Dios. Entonces decimos, es algo maravilloso poder seguir los pasos de Jesús. Algo maravilloso. Que alguien haya iniciado un camino que nadie podía hacerlo. ¿Escuchó? El autor de bendiciones en los que otros entrarán luego. Un argego es el que abre un camino que otros van a seguir. Hoy nosotros vemos tantos caminos por todos lados y alguien comenzó ese camino. Cuando se va a un lugar así silvestre, usted va a encontrar en medio de toda esa maleza un caminito finito. Ese fue porque una persona pasó por allí. Una persona pasó por ese camino y otro lo va a seguir y otro lo va a seguir. Ayer compartíamos con unos hermanos que en lo que se llama Tafí del Valle, allí en Tucumán, el camino existente de hoy es un camino que en realidad lo iniciaron los indios en tiempos antiguos, donde aquellos que vivían allá en la punta del cerro, teniendo sus ganados y sus cosas, bajaban para poder comercializar abajo con respecto a aquellas cosas que les faltaban. Pero dice que los primeros que lo marcaron fueron los indios. ¿Escuchó? Los indígenas de aquellos tiempos marcaron el camino. La tecnología de hoy dice quiso hacer un nuevo camino y lo estudiaron de todas las formas y maneras y no pudieron. ¿Sabe qué tuvieron que hacer? Respetar el camino que algún argego había marcado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tuvo que respetarse un camino que un argego marcó, que un autor marcó. Sí, así es el evangelio de Dios para los que creemos. No vamos a seguir cualquier pisada, no vamos a caminar como quien no tiene dirección. Todo lo contrario, caminaremos seguro por los pasos que Jesús marcó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, este camino, hermanos amados, es el único que nos lleva a la presencia de Dios. Por eso Él es el autor. Yo quiero dar un ejemplo muy hermoso de un barco encallado. El barco cuando encallar es que toca la parte baja del barco en el fondo ya. O sea, no llega a la playa todavía, no llega a la isla, pero antes de llegar, a veces muchos metros antes, encalla el barco, ya no puede avanzar. Entonces bajaba una persona
con una soga atada a la cintura, se arrojaba al agua e iba nadando con esa soga hasta llegar a la orilla. Eso se llamaba arjego. Uno que exponía su vida para salvar a otros. ¿Está oyendo? Entonces el arjego hacía ese, se le arrojaba al agua con la soga e iba a la orilla y ataba la soga en un lugar seguro para que luego toda la gente que estaba en el barco se arrojase al agua y tomado de la cuerda llegara seguro hacia un lugar firme. Entonces a mí me hace la idea de pensar de que Jesús descendió del cielo, cargó sus culpas y las mías, cargó la cruz pesada, llevó en esa cruz todos nuestros pecados, todas nuestras falencias, todas nuestras malas intenciones y todo aquello que era contrario a Dios, y lo clavó en la cruz y murió con ello para librarnos a todos nosotros. Puso su vida para que nosotros vivamos esta vida gloriosa, y por todos murió, para que los que viven, dice la Escritura, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ellos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces este es un arjego que más allá de salvarnos de la muerte física, nos salva de una muerte espiritual. Este es alguien que nos salva de una muerte espiritual, de una muerte, hermanos amados, que es terrible, donde el gusano nunca muere. Fíjese la condenación lo que es. Nosotros fuimos librados de eso, sí, pero hubo alguien que se entregó y se llamó Jesús, el autor de nuestra salvación. Se llamó Jesús, el arjego, el primero, el que se arrojó al peligro, el que se arrojó a las dificultades, el que se arrojó a enfrentar al sistema, al diablo, a la misma muerte, para vencerlo por amor a los escogidos de Dios. Y nosotros, hermanos amados, debemos valorar esto para sentirnos realmente privilegiados de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. La palabra que quiero que miremos ahora, que habiendo de llevar, porque la idea a veces de llevar, la palabra llevar para nosotros parece que alguien que nos carga y nos lleva, nos daría esa impresión. De hecho yo he escuchado a muchas personas predicar y decir, en la arena se ven tantos pasos, es porque ya faltan dos pies marcados porque fuiste alzado y el Señor es el que te lleva. ¿Sí? Acá es todo lo contrario, acá hay unas pisadas que hay que seguir. Y cuando Jesús habla de llevar, no habla de alzarnos y llevarnos, ni mucho menos llevarnos obligatoriamente. Mire lo que significa. Significa guiar, conducir. ¿Escuchó cuando Jesús dice, para llevar? A ver un segundito. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, habiendo de llevar, está diciendo, habiendo de guiar, habiendo de conducir. Y el apóstol Pedro dice, primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo tiene allí, léalo por favor, para que vea usted que está allí escrito. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 21. Por eso es que es el que nos guía, es el que nos conduce. Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo para decir guiados por el Espíritu. La misma palabra. Llevar, guiar, conducir. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántos se identifican con esto? Nos dejó ejemplo, ¿verdad? Por eso Él es el autor. Por eso decimos, no nos pide algo que no haya vivido. Por eso decimos, Él fue el que lo sufrió. Nosotros ya hablamos del sufrimiento de Cristo y es verdad. Ya está, Él murió por nosotros, somos salvos, gloria a Dios. Pero hermanos amados, ¿qué cosas sufrió Cristo? ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Cómo es que alguien amó tanto al hombre, al ser humano, que llegó a tal medida
de ser el primero en que haga esto, dejar su gloria, como a veces cantamos, dejó su trono, su gloria, descendió, se vistió como uno de nosotros. Y a veces no le damos el valor porque tampoco nos damos cuenta el valor que tiene realmente para Dios y tiene o debe tener para nosotros. Yo le voy a leer en la versión lenguaje sencillo, del verso 14 al 17. Dice: nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. ¿Escuchó? Dice: nosotros somos de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Vaya prestando atención. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar hombres y mujeres. Y con su muerte dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a la muerte. Queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a toda la descendencia de Abraham. Y para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos, verso 17. Por eso, por hacerse igual a todos nosotros, pudo ser un jefe de sacerdotes. Mire, aquí ya emplea la palabra jefe, que es una de las palabras que nosotros tomamos como definición de la palabra autor. Pudo ser un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Eso lo dice en la versión lenguaje sencillo. Ahora fíjese, por eso Él participó de carne, por eso se hizo semejante a nosotros, para poder librarnos. La vida tenía que ser de un hombre. El hombre era el único que podía poner, Jesús el único que tenía vida. Todos los de Adán, hermanos amados, o la descendencia de Adán estaban muertos, ¿verdad? Sin embargo, cuando Cristo vino, nacido de mujer, como ahora vamos a ver, hermanos míos, con la vida, ahora sí podía presentarse e inclusive entregarse en sacrificio para salvar a la humanidad. El verso 17 dice: por lo cual debía ser, lo tiene, por lo cual debía ser en todo. Fíjese, la palabra por lo cual debía ser significa esto: estar bajo obligación, obligado a hacer algo. ¿De qué está hablando? ¿Acaso Jesús fue obligado a entregarse? La Biblia dice que no. La Biblia dice que Jesús voluntariamente entregó su vida. Dice: por ello yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita. O sea que no está hablando de entregarse o no entregarse. ¿De qué obligación está hablando? Está hablando de la obligación de participar como ser humano. La única forma que podía librar al hombre era hacerse un hombre igual que ellos. ¿Está oyendo? Hacerse un hombre igual que él, que toda la raza humana. Por eso dice, estar obligado, estar bajo obligación. Dice, a participar de la naturaleza humana. Le voy a dar dos ejemplos de que él estaba en esta naturaleza, de que él estaba, hermanos amados, en debilidad. Dos ejemplos y después vamos a ver el capítulo 2 de Filipenses. San Mateo capítulo 26, verso 39, Jesús oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso muestra qué cosa, que estaba en debilidad, que tuvo el conflicto, que tuvo la lucha, hermanos amados, pero no se dejó vencer. Presentó a Dios, no hay otra forma, no hay otra forma. Jesús tenía que venir y tomar un cuerpo de humillación como el nuestro. Tenía que sujetarse a todo lo que era un hombre, tenía que someterse a todo lo que estaba establecido, entregar su vida en la cruz y luego sí, después de morir, resucitar para darnos a todos vida y justificación de vida. Amén. Verso 42 del mismo capítulo de San Mateo dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahí mostró la naturaleza. Si no se puede, hágase tu voluntad. Fijémonos, porque esto es tan importante. A veces nosotros creemos que ser cristianos es ser inamovible,
sin defecto, sin dificultad. No, es todo lo contrario. Vamos a tener dificultades, se van a manifestar nuestros defectos para que nosotros mismos hagamos algo con ellos. Amén, vamos a tener momentos difíciles, pero así como Jesús nos deja ejemplo que había a alguien a quien se le podía pedir, y esto era Dios el Padre. Oró a Dios el Padre, si es posible. La carta a los Hebreos dice que fue oído a causa de su temor reverente. Clamó a Dios, Dios le oyó. Un ángel del cielo descendió y lo fortaleció. Bendito sea Dios que tiene cuidado de lo suyo. Amén, nosotros igual, de la misma manera. Por eso que Él es el autor, Él tuvo la experiencia, Él fue el primero el que lo hizo, no solo en el padecimiento, sino absolutamente en todo, en la comunión con Dios el Padre, en el ruego a Dios, en la confianza a Dios, en el cuidado de que todo lo que estaba escrito acerca de Él se cumpliese. Él es el pionero en todas estas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos sus pisadas, para que confiados en el autor de nuestra salvación, nosotros vayamos mirando a dónde está Él. Está sentado a la diestra. ¿A dónde llegaremos nosotros? Al mismo lugar. Así que al que venciere le dará que se siente con Él en su trono, así como Él ha vencido. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Así como Él venció, mire el ejemplo. Así como yo he vencido, bendito sea el Señor, así como Él venció, así también nosotros. Gracias a Dios por su amor tan infinito. Lo que pasa es que a veces no se entiende, hermanos. Se mezclan un poco las cosas. La Escritura dice, léalo conmigo, Filipenses capítulo 2, verso 5. En adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, a este hombre, ¿verdad?, Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, en el nombre de este hombre, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Fíjese el lugar de privilegio. El lugar de privilegio, un hombre, ese fue el que se sentó a la diestra de Dios, un hombre. Bendito sea el nombre del Cristo. Por lo cual, volvemos al verso 17 del capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La frase aquí, por lo cual debía ser, como dijimos, estar bajo obligación, obligado a hacer algo, indica una necesidad que se desprende de la naturaleza del cumplimiento de la justicia y amor de Dios. Lo vuelvo a leer. Indica una necesidad que se desprende de la naturaleza del cumplimiento de la justicia y amor de Dios. ¿Y sabe qué? Voluntariamente exhibido en la persona de Jesús. ¿Qué se exhibió? La justicia y el amor. Que se desprendió justamente de la naturaleza del cumplimiento. Dios el que quería que esto sucediera, y en Cristo se cumplió todas estas cosas. Podemos decir, como está escrito aquí, voluntariamente exhibido. Voluntariamente, porque vuelvo a aclarar, Cristo lo decidió. Cristo decidió poner su vida para volverla a tomar. Voluntariamente exhibido en la persona de Jesucristo. Entonces decimos, ¿Él es nuestro autor? ¿Él es el iniciador? Cuando alguien inicia algo y no lo acaba, ¿quién va a seguirlo? Cuando alguien emprende de hacer algo y no le sale, ¿quién puede seguirlo? Pero nosotros seguimos a alguien que venció todo. El iniciador nuestro lo comenzó y lo culminó. Dijo, consumado es.
¿Cuánto dan gloria a Dios? Consumado es, lo inició y lo acabó para gloria de Dios y para que usted y yo sigamos seguros las pisadas. Basta de sufrir por cosas que no nos llevarán a ningún lado. Si hay que padecer, padezcamos por la causa de Cristo, sabiendo que vamos por el camino seguro y correcto que nuestro autor marcó, siguiendo las pisadas del Maestro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Gracias, mi Cristo amado. Voluntariamente exhibido, mire, voluntariamente exhibido. Yo me maravillo porque se cumplen tantas cosas en la persona de Jesucristo que creo que si queremos enumerarlas todas no nos alcanza el tiempo. Por eso dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Estaba obligado, si quería salvar al hombre, a participar de la naturaleza del hombre. ¡Qué terrible! A participar de la naturaleza del hombre, estaba obligado si lo quería salvar. Y vino y participó. ¿Están oyendo? Vino y participó. No se puso a pensar que Él era Dios. No se puso a pensar que Él era el todo, que por Él, de Él y para Él eran todas las cosas. No se puso a pensar en esto, sino que decidió voluntariamente que todo se cumpliese en Él, porque iba a dejar un camino, porque era el iniciador de algo que muchos iban a seguir. Por eso el gozo puesto delante de Él. Él sabía lo que iba a hacer, Él sabía qué es lo que vino a hacer. Caminó, marcó los pasos para que luego millares y millares de gente siguieran los pasos, siguiera el ejemplo de esta vida maravillosa. Y todos nosotros los que estamos creyendo, damos gracias a Dios por el autor de nuestra salvación, Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, el autor de nuestra salvación, el arjego perfecto. Él se cargó todas nuestras culpas. Bendito sea el Señor. Si aquellos tomaban una soga para salvar a tanta gente, Jesús tomó una cruz, ¿verdad? Y la cargó y llevó su cruz, y en ella clavó todas nuestras culpas. Gracias por este autor. Gracias por Jesús, el arjego perfecto, el pionero de esta vida de salvación. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Ve? En todo semejante a sus hermanos. Habla de una comunidad basada en una identidad de origen o vida. ¿Escuchó? Habla en todo semejante a sus hermanos. Habla de una comunidad basada en una identidad de origen o de vida. El apóstol Pablo le dijo en los Gálatas capítulo 4 verso 4, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está, origen y vida. ¿Está oyendo? Hola. Origen y vida. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, nacido de mujer, Dios lo hizo aparecer en la tierra. Nacido de mujer, para que vean el origen. Por eso dijeron, este es el hijo de José el carpintero, ¿no es el hijo de María? Sus hermanos no son aquel y aquel. Conocían su origen. Amén, conocían su origen. Pero él participó. Ahora, ¿por qué participó? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Porque nosotros decimos, Él salvó nuestra vida, pero fueron mucho más cosas. Porque, por ejemplo, Él se hizo sumo sacerdote. Miremos cómo era el sumo sacerdote, capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Verso 1. Para venir a ser misericordioso y fiel, como leemos nosotros allí en el verso 17 del capítulo 2. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. De la única manera que podía hacerse era, el sumo sacerdote tenía esta autoridad, este poder. El sumo sacerdote era el que intercedía entre el pueblo y Dios. Era el que comunicaba al pueblo y comunicaba lo del pueblo a Dios. Jesús se hizo nuestro gran sumo sacerdote. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Así que fíjese, la palabra autor que nosotros tomamos y todo lo que conlleva con eso es que Jesús se hizo un hombre. Y decimos, para salvarlo tenía que hacer su nombre, pero para ser sumo sacerdote también tenía que hacer su nombre. Capítulo 5 de la carta a los Hebreos, verso 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Verso 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Escuchó? El que lo hace es Dios, pero el que tuvo que tomar un cuerpo fue Jesús. El que tuvo que padecer, el que tuvo que tener la experiencia, como vamos a ver también en un pasaje, él mismo padeció, el verso 18. Tuvo que ser Jesús. Y lo toma de entre los hombres cuando buscó a alguien. ¿Quién estaba allí? Jesús, era un hombre. Y Dios ya lo había anticipado y lo había declarado, que a este lo iba a escoger para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, para siempre. Así que esto es irrevocable, esto no lo puede cambiar nadie. Jesús es el gran sumo sacerdote que intercede. El apóstol Juan dijo: él es nuestro abogado, porque intercede delante de Dios, pidiendo por nosotros. Así que es el autor, es el sacerdote, es el abogado, es el todo de la iglesia. Él es todo para la iglesia. ¿Será así todo? Bendito sea el Señor. Él será todo para la iglesia, el autor, hermano mío, el gran sumo sacerdote, el abogado, el intercesor. Bendito sea el nombre de Cristo, que hace esto por amor de los suyos. Gracias a Dios por este autor. Jamás me imaginé que alguien podía llegar a ser como lo es Cristo, misericordioso y fiel. Iba a ser hallado misericordioso y fiel, amén, misericordioso y fiel. Y no tuvo que presentar sacrificio por sí mismo, porque él no tenía pecado. Sin embargo, se presentó como sacrificio para expiar los pecados de toda la humanidad. Bendito sea Dios, que lo ha hecho por medio de Jesucristo. Gloria a su nombre. Por eso dice: para venir a ser misericordioso. Por eso tenía que participar de carne y sangre. No era sencillamente así, un hombre se entrega y se terminó. No, este hombre vino de arriba, como tantas veces dijimos. Participó en la naturaleza humana. De este hombre tenía que llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, y lo fue para la gloria de Dios. Y entonces nosotros hoy podemos gozar de este intercesor que nos ayuda en todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El capítulo 2 de Hebreo, verso 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que el que es tentado no puede decir: estuve solo, porque contradice lo que dice Dios. El que es tentado jamás está solo. Se escucha allí atrás. El que es tentado jamás está solo, porque él dice: puede socorrernos. La película del peregrino, cuando dice pide auxilio, pide ayuda, a todos ayuda, le dice: no, a quien me lo pide. Por eso la importancia de rogar a Dios en los momentos difíciles. Por eso Jesús lo hizo. Jesús, que es el iniciador, lo hizo. Jesús, que es el Hijo de Dios, lo hizo. Nos mostró: cuando ustedes oren al Padre, oren así. No hagan como los fariseos, los escribas, hacen largas oraciones, palabras que ni ellos entienden, sino que sencillamente diríjanse a Él como su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Obedeceremos nosotros al autor de nuestra salvación? ¿Obedeceremos al autor de nuestra vida? ¿Seguiremos sus ejemplos? ¿Seguiremos sus pisadas? Vemos el triunfo que tuvo y seremos necios de no obedecer, sabiendo que el triunfo que él tuvo también es nuestro.
Que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos. Pues en cuanto Él mismo padeció, la palabra padecer aquí significa experimentar una sensación o impresión, por lo general dolorosa. Él mismo padeció significa experimentar una sensación o impresión, por lo general dolorosa. O sea que tuvo la experiencia. Amén. ¿Cuánto lo creen? Tuvo la experiencia. Todo lo que el hombre pueda pasar, ya Cristo lo pasó. ¿Puede creerlo? Así que en todo lo que el hombre pueda pasar, Él fue igual que nosotros, con la hermosa diferencia de que Él fue tentado en todo, pero pasó todas las pruebas. A Él sea la gloria. Pasó todas las pruebas. ¿Cuánto lo creen? Pasó todas las pruebas sin contaminarse con el pecado. Aleluya. Y nos dio una victoria tan tremenda como nos dio. ¿Cuánta gente sigue a hombres que marcan un camino? Un camino en la historia, un camino en la vida, un camino en el progreso material, y van contentos y confiados porque algunos hasta escriben libros cómo prosperar o cómo alcanzar ciertas cosas, y mucha gente lo estudia y lo estudia porque quiere alcanzar esas metas. Y la Biblia nos muestra el libro precioso que nos enseña cómo llegar al cielo, cómo seguir las pisadas de aquel que es nuestro autor, el autor de nuestra salvación, cómo seguir las pisadas de aquel arjego perfecto que se arrojó, hermanos míos, desde el cielo para salvarnos a todos. Hermanos, Él no se extendió solamente hacia la playa, no se extendió solamente hacia un lugar firme, se extendió hasta los cielos. Hacia allí llegó Cristo para que todos los que sigamos sus pisadas lleguemos a la misma presencia del Señor. Nos está aguardando los cielos. ¿Cuánto lo creen? Nos están aguardando los cielos, hermanos míos. No será nuestra morada eterna, porque no son los cielos nuestra morada eterna. Nuestra morada eterna será en el cielo nuevo y en la tierra nueva, pero tendremos que llegar al cielo para reunirnos con Cristo nuestro Señor y recibir nuestra corona y la alabanza de Dios por haber obedecido y haber seguido los pasos de aquel que marcó nuestro camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquel que marcó nuestro camino, Jesús el autor, alguien que experimentó en sí mismo todas las cosas. Alguien que nos pide algo, pero que Él lo vivió. Escuche, si Él le dice, camina porque puedes, tú camina porque puedes, aleluya. Si Él te dice, puedes vencer esta prueba, bueno, tenlo por seguro que puedes vencer esta prueba. Él lo pasó, Él puede socorrer, de hecho, al que es tentado. Gloria a su nombre. Al mismo que es tentado, Él puede socorrer. ¿Cuánto lo creen? Capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Verso 14 al 16 inclusive dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos lo que hemos creído, sostengamos nuestra confianza, sintámonos seguros de lo que somos. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que podemos acercarnos a Él en nuestra necesidad, dice otras traducciones, en nuestra necesidad para que Él nos ayude. En lo que fuere que nos esté sucediendo, Él es el que nos puede ayudar. El trono de la gracia, se abrió un camino tremendo para que podamos orar y ser oídos.
clamar y pedir y Dios nos responda en nuestras necesidades, en nuestras debilidades. De Jesús dice, fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros vamos a vivir, o mejor dicho, vivimos por el poder de Dios. Pero tenemos esta confianza de acercarnos al trono de la gracia confiadamente en nuestra debilidad, en nuestra necesidad, para presentárselo a Él. Ahora, ¿a quién le debemos todo esto? Al autor de nuestra salvación, al autor de nuestra vida, aquel que fue el primero que dio los pasos, aquel que fue el iniciador de esta familia, la cual fue llamada la familia de Dios, en la cual fuimos todos a ser participantes según la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, verso 19. Allí somos nosotros participantes de la familia de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero Él fue el primero. El apóstol Juan dice, el unigénito del Padre. El apóstol Pablo dice, el primero entre muchos hermanos. Ahora sí, abrió un camino. Ahora sí, vamos camino hacia esa salvación eterna, gloriosa y maravillosa. Vamos hacia esa ciudad celestial que nos está esperando. Vamos hacia nuestro lugar de origen. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde viene nuestro buen Salvador y Dios Jesucristo. Aleluya, cuánto da gloria a Dios. De allí vendrá a buscar a los suyos, pero nosotros debemos caminar el camino que el Señor marcó, los pasos que ya dejó marcado nuestro Señor. Aleluya, para que sigamos sus pisadas. ¿No nos dará a nosotros seguridad saber esto? ¿No dejaremos de padecer y de sentirnos tan dignos de lástima? Ya no somos dignos de lástima. Ya no somos ese pobre hombre que estaba humillado hasta los sumos. Somos el hombre, la mujer, el Hijo de Dios que fue exaltado hasta los sumos en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Que fue exaltado, que fue sacado de esa condición tan terrible y fue llevado allí a la diestra de Dios. Juntamente con Cristo estamos nosotros sentados. Aleluya, allí en los lugares celestiales. ¿Cuántos lo creen? Ahora es importante pensar también que no hay otro camino. No se puede tomar otro camino. Así que tenemos que hacernos la idea. Digo, para aquellos que se desalientan cuando Dios nos exhorta o nos corrige. ¿No ve que este camino es seguro? Si había alguien que se podía quejar era Jesús, sin culpa. Y padeciendo, sin culpa y hecho por nosotros pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así. Y no nos pesa nada. Estamos prontos para las quejas, para el lloro, para el desaliento. Y Jesús, que fue el primero, que no tuvo reparo en dejarlo todo y arrojarse hacia este lugar. Cargar en sí todas nuestras cargas, todas nuestras culpas, clavarla en la cruz y extender este camino que nos lleva hasta el cielo. Pero no hay otro camino, aunque muchos lo procuren. Hay muchos que establecen los caminos hacia Dios por sus pensamientos, por sus ideologías, por sus interpretaciones de la Escritura. Piensan que pueden llegar a Dios. Y no es cierto que todas las religiones llevan a Dios, como el dicho de todos los caminos llevan a Roma. No es cierto. El único camino que nos lleva a Dios es el que marcó el autor de nuestra salvación, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Jesús, el Hijo de Dios, marcó un camino seguro, y Él traspasó los cielos. Escuchó, traspasó los cielos, no lo detuvo absolutamente nada, ni nadie. Traspasó los cielos y nosotros con Él también lo haremos. Así que el que establece su propio camino hacia Dios con sus pensamientos, despójese de ello. Conforme a la religión, despójese de ello. Para que nosotros sigamos las pisadas, tenemos que conocer qué dice la Biblia. Amén. Y la Biblia viene aclarándonos a nosotros que Jesús dejó un camino, que Él padeció para que luego nosotros sigamos sus pisadas. Amén. ¿Está dispuesto a seguir los pasos del Argegos? Jesús el autor.
Si naturalmente lo pensamos, decimos, todo lo que pasó, todo lo que padeció. Pero también podemos decir, ¿pero a dónde llegó? ¿Padecemos? Entonces vamos por buen camino. ¿Sufrimos porque hay que sujetar esta carne? ¿Sufrimos? Vamos por buen camino. ¿No disfrutamos de las deleites de esta tierra y padecemos por ello? Vamos por buen camino. Jesús, siendo el dueño del mundo, dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Así que no como otros que aspiran la riqueza, vamos a hacer nosotros los mismos. Nosotros aspiramos llegar a la presencia misma del Señor de la manera que Él lo estableció para que nuestro galardón sea completo. ¿Cuántos quieren este galardón completo? ¿Cuántos quieren el galardón completo? Por eso el escritor a los Hebreos dijo en el capítulo 12 y verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puesto los ojos en Jesús, el autor, el argegos, el que lo hizo posible. Ahora tenemos que meditar, hermano. Qué hermoso que es Dios. Cómo nos proveyó todas las cosas. Cómo abre nuestros ojos para que veamos de que todas esas exigencias, ¿se acuerda cuando hablamos días atrás de que esto se hace tan exigente para nosotros? Es como si fuera un embudo. ¿Se acuerda que decíamos, entramos libres, pero después empiezan las exigencias porque vamos creciendo? O sea, son lógicas las exigencias a causa de nuestro crecimiento. Amén. ¿No se escucha? Y esto es para que esté atento, ¿verdad? Amén. Y aún así todo, las exigencias que podemos nosotros considerar como grandes exigencias, no son otras que las que padeció Cristo Jesús para dejarnos ejemplo. Así que si queremos llegar a donde Él está, debemos seguir sus pasos. Y si nos toca padecer por causa del Evangelio, somos bienaventurados, bendecidos, felices de que nos haya sido otorgado tan tremendo privilegio. Puesto de pie, por favor.